Mes 4 en el calendario del Eterno. Mes 7, día 26 del 2022. Hay una lucha grande, un pleito, una urgencia que el Eterno tiene con su pueblo. Hay 3 categorías y cada uno tiene su situación espiritual. Los árboles, la hierba y los que tienen algo de verde. Todos, o si no en gran parte la mayoría, nacidos y criados en la Odisea, espiritualmente hablando. Todos persuadidos y engañados por palabras halagüeñas, filosofías de hombres y vanas sutilezas, en tradiciones mundanales que están lejos de Cristo Jesús. A todos estos el Eterno le dice: si me habéis recibido, andad en mí, edifíquense en mí, arraíguense en mí en acción de gracias. Cristo como la cabeza, como la vid, y nosotros los pámpanos, para que Él nos pueda circuncidar en Él, cortarnos, arrancarnos el pecado enraizado que está en nosotros, y así morir totalmente al yo, y acabe todo pleito y contiendas, iras y rencores, malos pensamientos y vanas palabras. Así sepultando el viejo hombre en Él por medio del bautismo, y así resucitados en Él mediante la fe, pues en Él habita el poder de Dios que levanta a los muertos, tanto físicos como espirituales. Porque no lo sabemos o no lo echamos a ver, pero mientras el pecado reina en nosotros estamos muertos, y por eso necesitamos aquel que venció el pecado para ayudarnos a entender el cómo vencerlo, y así el poder por nuestra entrega y sumisión a Él nos los pueda dar, y así concedernos el perdón de nuestros pecados. Antes, Él dio muchas ordenanzas de rituales y sacrificios en el santuario terrenal, pero ahora quitó esto, pues su sacrificio fue una vez y para siempre en beneficio de la raza humana en la cruz del Calvario. Allí despojó al principado y a las potestades de este mundo en público, ante gran multitud de nación y naciones, triunfando sobre ellos en sí mismo, en cuerpo de hombre, pero con un apego en su espíritu total y absolutamente un escrito está, y a la voluntad de su Padre Celestial. Por tanto, no viváis juzgándoos unos a los otros, más bien orad y exhortaos en todo momento, sabiendo que el que acepte al Eterno vivirá, y el que no morirá. Pensando así, no deben haber enojos y rencillas entre vosotros, sino palabras redentoras, palabras para salvación. Sabéis cómo comer, hacedlo. Sabéis cómo celebrar las fiestas, hacedlo. Sabéis cómo estar en acción de gracias en las lunas nuevas, hacedlo. Se os recuerda cómo vivid y obrad en los sábados, el séptimo día, día de reposo para Jehová nuestro Dios, hacedlo. Este, aun por más excelso que sea hoy, es una sombra, un pálido reflejo de lo que pronto estará por venir en el reino celestial. Por tanto, no seamos entrometidos en la vida ajena para disensión. No permitamos tampoco que nadie nos prive de nuestra anhelada y maravillosa comunión con Dios, estando en la humildad y adoración como hacen los ángeles ante su Creador, aquellos que cavilan en lo desconocido, que es enteramente reservado a la deidad, se hinchan su mente carnal con abiertas o sutiles cavilaciones, mordidos por la serpiente mortífera que busca anheloso esparcir su mortal veneno a su paso. Estos, que no hacen de su cabeza a Cristo, sino que esta es su propio razonamiento, decrecen sin el conocimiento de Dios. Si decidimos que hemos muerto en Cristo, que así sea, demostrémoslo, pues cualquiera lo dice, mas no cualquiera lo demuestra. Nuestras palabras deben ir a consone con nuestras acciones, si no esto es nulo. El fariseo y el legalista así obran, y esto está lejos de ser don de Dios. Aparentan sabiduría y golpean su cuerpo ante todos, para señalar ante ellos su supuesta santidad. Pero el que ve y conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser, le es revelada la verdadera condición del mortal. Fe sin obras es muerta, y obras sin fe es nulo. ¿Y qué es la fe? Y tras un escrito está, con la confianza plena en aquel que os llamó y nos dio instrucciones de qué hacer, y así cumpliendo nuestra parte, Él nunca nos abandonará. Así lo divino y lo humano, trabajando juntos,
Brillará esto a través de esta unión, una luz que será imposible no ver y apagar, y muchos serán beneficiados por esto para salvación. Pero el que pide o desea que Dios obre sin él no hacer su parte, le será contado por incredulidad, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguno puede con verdad sobresalir en conocimiento e influencia a menos que esté relacionado con el Dios de toda sabiduría y poder. Toda filosofía humana es vergonzosa confusión. Los más encumbrados viven confusos ante la investigación y temas de la ciencia y la revelación de Dios. El Creador y su creación están más allá de la comprensión humana, limitada de los hombres, y por eso, para no quedar o verse nulos, declaran que la Biblia no es fidedigna, por no lograr con vanas palabras humanas explicar la grandeza del Omnipotente. Buscando causas naturales, se encuentran con el telón de lo desconocido, que solo y exclusivamente se abre para aquellos que el Eterno en su omnisapiencia lo desea abrir. Por eso, la evolución, el panteísmo, el ateísmo, etc., todas estas y otras son formas en las que el enemigo rebaja al Creador y a sus criaturas, siendo así solo supersticiones y no en realidades, sino que su mente enferma la duplica en el mortal que siempre va en busca del sensacionalismo. Desean muchos ser tan originales que llegan a ser inestables en la fe. Esto lo veremos hasta el fin de los tiempos, pues mientras exista esta obra maligna, así será. Debemos anclarnos en Cristo Jesús y apartarnos de sofisterías humanas, mientras corremos más hacia el fin rápidamente de la historia de este mundo. La falsedad estará más mezclada con la verdad, y sólo los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Esto son los entendidos y entenderán, y podrán discernir por el poder del Eterno. Hay que esforzarse y mantenerse en el camino del Eterno, pues sin la verdadera lucha esto no se conseguirá. Los ángeles santos tienen por tarea cuidar diligentemente de aquellos que ponen su fe plena en el Príncipe Emmanuel. Cada día hay que acudir a Él en humildad, por su sabiduría, para tener siempre su discernimiento en nosotros, y así reconocer la verdad y el error, justicia e injusticia. Todos debemos cabalmente comprender que la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sufrieron y se angustiaron ante las agonías del Calvario. Pero Jesucristo, a quien Dios Padre envió por rescate de la humanidad, compró a su iglesia con su preciosa sangre, muerto por manos de fanáticos religiosos que alegaban ser el pueblo elegido y sublevados, según ellos, del mayor conocimiento sobre la tierra. Cristo Jesús reúne toda la gloria de su Padre. Él es el resplandor del Padre, su imagen misma. La gloria de los atributos del Padre se reflejan en su Hijo Cristo Jesús. Así traen al mundo un evangelio glorioso constituido por la justicia de Cristo. El evangelio es Cristo desplegado y Cristo el evangelio encarnado. Nunca ensalcemos el evangelio sino al autor del evangelio, es decir, Cristo. Cristo Jesús es la perfecta representación de Dios Padre y un perfecto ejemplo de la humanidad sin pecado. Y aquí una perfecta combinación en su total sabiduría de la divinidad con la humanidad. El carácter de Cristo Jesús es digno de meditación y admiración constante. Fue tentado en todo y no pecó, así como nosotros somos tentados. No se contaminó aunque estuvo rodeado por ella. Solo contemplándolo diariamente podremos por su gracia vencer. El que no medita constantemente pierde la gran oportunidad de llegar a reflejar el carácter del deseado de todas las gentes en su vida. Solo seres mortales como nosotros podremos llegar a alcanzar el alto ideal que está frente a nosotros mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Solo en Él somos completos, sin justicia propia, sino su justicia imputada en nosotros. Nuestra imperfección ya no se vería más, pues estaríamos revestidos con el manto de la perfección de Cristo Jesús. Quiera Dios, y es mi deseo de todo corazón, que así podamos llegar a ser en Cristo. Aferrémonos a Él,
busquémosle a Él y ciertamente alcanzaremos la victoria en Él. Que el Señor nos bendiga.